Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. El presente video es para refutar la herejía que dice que el dogma y el magisterio católico deben cambiar y adaptarse a los tiempos, que es muy aburrido ver siempre el mismo magisterio a través de los años, de los siglos o de toda una vida. Pues bien, esto es una herejía porque el dogma, es decir, el depósito de la fe, la santa doctrina católica, tienen un origen divino e inmutable. Es decir, tienen su origen en Dios, que es perfecto y es inmutable. Su magisterio no cambia porque es para todos los tiempos, a menos que Él intervenga, como en el caso del nuevo pacto. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, da cumplimiento al Antiguo Testamento, es decir, al Viejo Pacto, e inaugura el Nuevo Testamento, ni más ni menos que en la última cena con las palabras de consagración. Inaugura el Nuevo Pacto. Bueno, la Santa Iglesia Católica no cambia en absoluto el dogma, lo mantiene firme. ¿Qué hizo el Conciliábulo Vaticano II? Introducir novedades. No solo mete cosas nuevas a la doctrina, sino que contradice las verdades esenciales de la fe católica. Bueno, esto ya lo hemos demostrado en innumerables videos en este canal. El Conciliábulo Vaticano II y sus 6 falsos papas herejes las ejecutan y las enseñan. Bueno, vamos a ver lo que es la verdadera doctrina católica que nos dice en la encíclica Simulacri Quidem de su Santidad Pío IX. Nos dice que el dogma no cambia. El numeral 2 nos dice lo siguiente: persistan cada día más estables e inamovibles en la profesión de la religión católica. Si alguna vez la ciencia humana se aplica a tratar los sagrados textos, no debe arrogantemente atribuirse el derecho de magisterio, sino a la manera de esclava servir a su señora, haciendo las atenciones propias de la servidumbre para no errar. No debe por ello juzgarse que no hay ningún progreso religioso en la Iglesia de Cristo. Lo hay y en máximo grado, mientras sea un verdadero adelantamiento y no un cambio de fe. Y más adelante se refiere a lo mismo este documento, refiriéndose a las verdades de la fe. Cuando se digan de una manera nueva, no se digan cosas nuevas. Es decir, lo que cambia es la pastoral, la manera de enseñar, no el depósito de la fe. Repito, cuando se diga, refiriéndose a las verdades de la fe, cuando se digan de una manera nueva, no se digan cosas nuevas, como sí ha hecho el Conciliábulo Vaticano II. Bueno, ¿qué nos dice San Pedro Damiano en su documento opúsculo 36, capítulo 5? Bueno, San Pedro Damiano fue cardenal y filósofo. Nos dice San Pedro Damiano: de manera que cuando se digan de una manera nueva, no se digan cosas nuevas. Repite exactamente lo mismo que dice Pío IX. Bueno, esto lo dijo mucho antes Pedro Damián. Más bien, su Santidad Pío XII repite lo que ya había dicho casi 1000 años antes Pedro Damiano. Ahora, ¿qué nos dice San Agustín en su comentario a los Salmos 50 y 17? Nos dice algo esencial y que debemos de grabar a fuego todos los católicos en nuestra mente. Nos dice San Agustín: han cambiado los tiempos, no la fe. Bueno, este comentario de San Agustín refuta totalmente los postulados del impío y herético Conciliábulo Vaticano II, convocado por el falso papa y hereje Angelo Roncalli, alias Juan XXIII, y Montini, quien lo clausura y firma todos los documentos ya propuestos por el hereje Juan XXIII, que introducen novedades y adaptaron la Iglesia al mundo,
convirtiendo en herejes a millones y millones de personas que fueron católicos y al aceptar las nuevas doctrinas, es decir, las novedades, las herejías, se convierten en herejes. Unos pocos formales y la inmensa mayoría herejes materiales, pero herejes finalmente. Bueno, ¿qué nos dice la bula Ineffabilis Deus, también de su santidad Pío IX? Nos dice: la Iglesia de Cristo, guardiana y protectora de las doctrinas a ella confiadas, ni en nada los cambia, ni en nada los disminuye, ni en nada los añade, pero cuando con su sabiduría y su fidelidad trata de las cosas formadas desde toda antigüedad, que han sido cultivadas por la fe de los padres, pone todos sus cuidados en limarlas y en pulirlas. O sea que está diciendo que las verdades de la fe no se pueden cambiar, pero se pueden limar y pulir. ¿Qué es limar y pulir? Es decir, expresar verdades ya contenidas en las Sagradas Escrituras y en la tradición que habían sido omitidas en el pasado y que no hacen más que reforzar los dogmas ya expresados por Dios y mantenidos por la Santa Iglesia Católica. A eso se refiere su santidad Pío IX. Bueno, ¿qué nos dice el sílabus de errores de su santidad Pío IX también? Proposición 1. Aquí viene el error. Bueno, el error condenado en el sílabus de errores. Sílabus de errores. Con referencia al panteísmo, a las herejías del panteísmo, naturalismo y al racionalismo absoluto, que es herético. En el numeral 5 nos dice lo siguiente: la revelación divina es imperfecta y por tanto sujeta a progreso continuo e indefinido en consonancia con el progreso de la razón humana. Bueno, esto es anatema. Esto lo señala Pío IX como anatema. Sí, por eso se llama sílabus de errores. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el Concilio Vaticano de 1870 en su documento Dei Filius, Constitución Dogmática sobre la fe y la razón, capítulo 4. Nos dice: la doctrina de la fe que Dios ha revelado es propuesta no como un descubrimiento filosófico que pueda ser perfeccionado por la inteligencia humana, sino como un depósito divino confiado a la esposa de Cristo para ser fielmente protegido e infaliblemente promulgado. Es decir, que no se puede subordinar las verdades divinas, eternas e inmutables, a la inteligencia humana o al progreso de la pobre y minúscula inteligencia humana. Por eso siempre decimos que este canal está sometido y está postrado al pie de la cruz, sometido al Santo Magisterio, sometido como ya se menciona anteriormente en los documentos ya citados. Es lo único que podemos hacer los católicos. Llámese Papa, llámese Seglar, llámese lo que sea, todos sometidos. Así ha sido por 2000 años en la verdadera Iglesia. Bueno, vamos a ver qué nos dice el juramento antimodernista de su santidad San Pío X. Nos dice en cuarto lugar, dice el juramento antimodernista: rechazo absolutamente la suposición herética de la evolución de los dogmas, según la cual estos dogmas cambiarían. Yo recomiendo leer completo el juramento antimodernista, pero bueno, aquí extraemos lo que se refiere a este tema, con lo referente a este tema. Rechazo absolutamente la suposición herética de la evolución de los dogmas, según la cual estos dogmas cambiarían. Bueno, el decreto del Santo Oficio Lamentables de su santidad Pío X, bueno, que es vastísimo y que ya no se los leo aquí porque es sumamente vasto, pero que recomiendo que lean, dice básicamente lo mismo a lo anterior. Los dogmas no cambian y está totalmente condenado y anatemizado todo aquello que nos diga que un dogma se debe adaptar a la ciencia, a los descubrimientos científicos o al progreso humano, entre comillas. Bueno, vamos a ver qué nos dice Hebreos 6, 17 y 18 con respecto a este tema. Nos dice:
queriendo Dios mostrar más cumplidamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, repito, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que a vista de dos cosas inmutables, promesa y juramento, en que no es posible que Dios mienta, tengamos un poderoso consuelo los que consideramos nuestro refugio y ponemos la mira en alcanzar los bienes que nos propone la esperanza. Bueno, o sea que tenemos nuestra esperanza justamente en los dogmas, o sea, en la inmutabilidad de su consejo. Entonces, todo el magisterio de los papas, de la Santa Iglesia verdadera, es inmutable. ¿Y qué hace el Conciliábulo Vaticano II? Bueno, aquí una muestra, ¿verdad? Para no ser repetitivo, solo les doy unas pequeñas muestras de lo ya dicho en este canal ya por 2 años y por otros canales y por toda la santa doctrina católica tradicional, que el dogma no cambia ni se adapta a los tiempos, ni puede enseñar verdades contradictorias en materia de fe y dogmas. ¿Qué nos dice su santidad el Papa Eugenio IV en el Concilio de Basilea, sesión 9 de 1434? Nos dice, fíjense bien lo que dice un Papa verdadero y vean lo que dice el herético e impío Conciliábulo Vaticano II. Dice Eugenio IV, hay esperanza de que muchos de los de la abominable secta de Mahoma se convertirán a la fe católica. Bueno, aquí está condenando a los mahometanos, a los musulmanes, y les llama abominable secta. Abominable secta. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el Papa Benedicto XIV en su documento Quo Providenciale de 1754? No se les debe poner nombres turcos o mahometanos a los hijos. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el Conciliábulo? El Conciliábulo Vaticano II, que es un conjunto de herejías espantosas introducidos a la Iglesia por la masonería eclesiástica, nos dice en su herético documento Nostra Aetate, numeral 3, nos dice, la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios. Bueno, esto que dice, esta herejía que dice el impío documento Nostra Aetate, es una tomadura de pelo, una burla a la inteligencia y a cualquiera que conozca una pizca de doctrina católica. Sabe perfectamente que es dogma de fe, que solo dentro de la Iglesia Católica hay salvación y que los musulmanes niegan la divinidad de Cristo, ya lo hemos dicho miles de veces aquí en este canal. Entonces, aquí dice Nostra Aetate que los musulmanes adoran al único Dios. Es mentira. Cristo mismo, el Hijo de Dios, nos dice que quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Quien no tiene al Padre no tiene al Hijo. Y los musulmanes, ¿qué hacen? Rechazan al Hijo de Dios, rechazan su divinidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Rechazar al Hijo. Y si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Por lo tanto, lo que dice Nostra Aetate es una mentira, que los musulmanes tienen al único Dios. No lo tienen. No tienen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, que son una unidad. Por lo tanto, son herejes y son una abominable secta, como los llama su santidad el Papa verdadero, Eugenio IV. Bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad? Que ya llevamos años ya repitiendo las herejías del Conciliábulo y sus falsos papas. Un hereje no puede ser papa, un hereje no puede enseñar falsa doctrina. Hace unos días compartí unos documentos en nuestro canal de Telegram y en nuestra página de Facebook, Catolicismo Bimilenario, donde los padres de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, la Enciclopedia Católica de 1914 nos dice que un papa no puede cometer herejía, ni siquiera como persona privada. ¿Y qué enseñan los herejes falsos católicos como Luis Román, de un canal que ya no recuerdo ni cómo se llama, dice lo contrario y se atreve a presentar documentos falsos basados en la falsa historia, en la pseudohistoria? Entonces, un servidor está preparando para ustedes un video bueno, por lo menos un video o 2 de ellos para refutar todas las mentiras de aquellos que dicen que los papas han cometido herejías y que han existido papas herejes. Esta mentira orquestada por Satanás
y repetida por sus ejecutores y siervos para que les llamen papas a los herejes que han sido creadores y derivados del conciliablo. Bueno, esto se puede desmontar. Entonces, bueno, estamos preparando esto. Las verdades no cambian, y los herejes mienten o están engañados. Bueno, hasta aquí con este video, mis amados hermanos. Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los guarden.